Buenas noches. Vamos a hablarles sobre el origen de las disciplinas filosóficas o ramas de la filosofía, y para ello pues vamos a acudir a la ciudad de Elea en el siglo VI a.C. Esta ciudad vio nacer la filosofía de Parménides, que es considerado el primer ontólogo o el primer metafísico de la historia, porque va a escribir un poema de la naturaleza donde aborda el tema de la esencia de los entes. Un ente es un ser que está limitado por el espacio y por el tiempo. Para Parménides todos somos entes, en el sentido de que todos estamos limitados por el espacio y por el tiempo. Bueno, pues a partir de este poema, los filósofos han escrito tratados sobre ontología, en donde el tema es precisamente el ser en general. ¿Quién existe realmente? ¿Por qué todos los seres somos tan diversos? Si hay un origen común, de tal forma que el último gran libro sobre ontología es un libro que escribe Sartre sobre el ser y la nada. Bueno, ahora vamos a ver el nacimiento de la ética. Es Atenas, una de las ciudades más importantes, si no es que la más importante dentro de la antigua Grecia. Atenas aplica el primer sistema democrático de la historia, pero también ahí es donde nace Sócrates, y él hace una serie de reflexiones acerca del bien moral. Para Sócrates es importante el conocimiento del bien, que nos va a llevar a actuar bien. Pues a partir de Sócrates también hay una serie de reflexiones sobre los valores morales y cómo estos valores morales regulan nuestra conducta. Le interesó el tema de la justicia, y es por eso que es el primer filósofo que enfrenta a los políticos de la época, y son los políticos los que lo llevan precisamente a la pena máxima, la pena de muerte, y con esto queda plasmado en la historia como aquel filósofo que dio su vida por la filosofía. Ahora vamos a ver cómo surge la lógica. La lógica se da a partir del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, que a su vez Platón fue discípulo de Sócrates. Bueno, algunos consideran el pensamiento de Aristóteles como la culminación de todo un proceso histórico-social, pero con él va a nacer otra de las disciplinas filosóficas, la lógica, que estudia el razonamiento y que también es un instrumento metodológico que nos permite distinguir a un razonamiento correcto de uno incorrecto, que también se le llama falacias. Actualmente la lógica es la ciencia de las formas del pensamiento, el concepto, el juicio, el razonamiento, pero también nos ayuda para construir argumentos consistentes. Hace poco se encontraron la tumba de Aristóteles en esta gira. Como podemos ver, esa era una tumba de la época, y bueno, esto es para que conozcan precisamente dónde se encuentran los restos de Aristóteles. Ahora vamos directamente a Berlín en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, el siglo de la razón, con otro de los autores reconocidos dentro de la historia de la filosofía, Alexander Baumgarten. Él va a dar origen a la estética, y él entendía por estética la teoría de la sensibilidad o la teoría del conocimiento sensible, y dentro de este conocimiento sensible estaba lo bello. En nuestros días
La estética estudia el ser del fenómeno estético, y este fenómeno puede ser un evento natural, en tanto que reconocemos en el evento natural que es portador de un valor, la belleza, o bien puede ser el producto de la actividad artística del ser humano, y por lo tanto esto hace que la filosofía tenga un diálogo con el arte, porque el arte expresa la belleza. Ahora nos quedamos en ese siglo XVIII, en Königsberg, con la filosofía de Kant. Este filósofo hace toda una serie de reflexiones a partir de qué es el conocimiento. En su crítica de la razón pura va a abordar el tema de cuáles son las condiciones que hacen posible el conocimiento. Y bueno, ahí lo que nos plantea son estas condiciones puras de la sensibilidad y las condiciones puras del entendimiento, que dan origen a lo que actualmente, a ese proceso que llamamos conocer. Y por lo tanto la epistemología es una teoría del conocimiento. Bueno, ahora vamos a ir a Múnich, en el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX. Esta ciudad es importante porque ahí es precisamente donde vive Scheler, Max Scheler, que va a dar origen a la sexta disciplina filosófica, la axiología. La axiología estudia los valores en general. Él hace una clasificación de los valores y nos va a decir que los valores religiosos son los más importantes. Podemos decir que todos los valores pueden tener la misma importancia, sobre todo los valores morales, los valores estéticos o los valores intelectuales, de tal forma que hablamos de una esfera de los valores o lo que es valioso dentro de una sociedad, de tal forma que los valores están condicionados histórica y socialmente. Bueno, y con esto terminamos de ver las principales ramas de la filosofía, ¿sí? Ya conoces a los filósofos que dieron origen a las ramas de la filosofía. Muchas gracias por tu atención.